Hola a todos, soy Elena, chica geek. Hace unas semanas tuve la oportunidad de probar un BMW i3, un coche 100% eléctrico. Y en este vídeo os cuento mi experiencia. ¡Vamos allá! Si es la primera vez que ves un vídeo mío, pues me presento, soy Chica Geek y este es mi canal de YouTube, en el que cada semana subo vídeos de tecnología, siempre orientados a que le saques el máximo partido a tus gadgets y aplicaciones favoritas. Así que si quieres aprender más de tecnología cada semana, no lo dudes y suscríbete al canal. Bien, y una vez dicho esto, como os comentaba al principio del vídeo, he tenido la oportunidad de probar de nuevo un coche 100% eléctrico, un BMW i3. Y digo de nuevo porque, si os acordáis, hace ya tiempo, en 2017, tuve también la posibilidad de probar un Tesla, que si en su momento no llegasteis a ver el vídeo, os lo dejo aquí en una tarjetita. En esta ocasión se trata de un BMW i3 y antes de pasar a contaros mi experiencia y cómo es el coche en sí, os quería advertir un par de cosas. Primero, esto es un vídeo sobre mi experiencia personal probando ese coche durante un fin de semana. No se trata de una review súper detallada y súper técnica sobre el vehículo en sí, porque para eso ya hay canales especializados en análisis y en pruebas de coches, así que si queréis detalles más técnicos os animo a que vayáis a esos otros canales, porque yo aquí, aparte de hablar de mi experiencia personal, únicamente comentaré un poco las características del coche así en líneas generales. Y lo segundo que os quería comentar es que antes de hacer esta prueba, hace unas semanas, estuve recopilando todo tipo de preguntas y dudas entre vosotros relativas a los coches eléctricos, a cómo se conducen, cómo se manejan, si son prácticos hoy en día o no, en fin, toda esa serie de dudas que nos asaltan al considerar este tipo de vehículos. Así que este vídeo está centrado en responder esas preguntas dentro de las limitaciones de mi prueba, que como repito fue un fin de semana. Pero bueno, ya no os hago esperar más y os cuento qué tal la experiencia probando este coche eléctrico de BMW. El modelo concreto que probé de BMW es el BMW i3S, que es la variante más deportiva, más potente dentro de la gama de coches eléctricos de BMW. La diferencia con el otro modelo, con el i3 a secas, se nota ya en el diseño, por fuera, desde el patrón de colores que utiliza, con la tira negra que lo recorre desde el capó hasta la parte trasera, o acabando por el spoiler trasero, o también, por ejemplo, las ruedas que tienen llantas de 20 pulgadas, son un poco más grandes que las del otro modelo. También se nota, por supuesto, en características técnicas relativas a la potencia y la velocidad. Este modelo tiene una batería de 90 amperios y una potencia equivalente a un coche de gasolina normal de unos 184 caballos. Además es capaz de pasar de 0 a 100 en 6,9 segundos y su velocidad máxima es de 160 km por hora, aunque ya os aviso que yo me mantuve dentro de los límites legales en España para circular. Otro punto que enseguida llama la atención del BMW i3S cuando empiezas a usarlo es la forma en que se abren las puertas, porque si bien las puertas delanteras se abren de la forma tradicional como cualquier otro coche, las traseras tienen esta forma tan curiosa de abrirse, con la maneta en el interior de la puerta, digamos en la parte central, y con la bisagra justo en el otro lado en el que suelen estar las bisagras en las puertas traseras de otro coche, de cualquier otro coche estándar. De esta forma, cuando abrimos las dos puertas, tanto la delantera como la trasera, queda un hueco bastante grande y vemos que no hay la típica columna de separación que encontramos en otros coches estándar. Una vez estamos dentro del BMW, vemos un interior pues bastante simple, tirando incluso a minimalista, y esto lo digo como algo positivo porque a mí al menos este estilo de diseño me gusta bastante. No encontramos una pantalla gigante de 17 pulgadas como por ejemplo vemos en el Tesla, aunque sí que tenemos dos pantallas, una central en el salpicadero en la parte del medio y otra un poquito más pequeña que está justo detrás del volante. En ese sentido el salpicadero se parece un poquito más al que encontramos en los coches de toda la vida, por decirlo así. Si bien las pantallas llaman la atención, pero como hoy en día también las encontramos en coches de gasolina, este tipo de pantallas, pues no es una cosa que nos choque demasiado al entrar en el BMW. Claro que las similitudes con los coches de combustible tradicional acaban aquí, porque ya enseguida empezamos a encontrar detalles curiosos, como el hecho de que no haya que meter la llave en una ranura o que se arranque con un botón, y aunque si bien es cierto que estos detalles también los encontramos en coches de gasolina convencionales, las diferencias realmente llegan a su tope cuando encendemos el BMW y lógicamente no se oye nada porque es un coche totalmente eléctrico.
La pantalla principal, como os decía, es la que está en el medio del salpicadero, en la posición central, y es la que muestra toda la información completa sobre el coche. Desde el sistema de navegación de mapas que tengas activo en ese momento, las emisoras de radio, por supuesto todas las opciones de configuración del coche. Y la verdad es que me resulta gracioso hablar de opciones de configuración de un coche porque parece que estamos hablando de un gadget, ¿no? De un móvil o una tablet, pero no, realmente es un coche. Y sí, todas las opciones relativas a modos de conducción, a conectividad, etcétera, etcétera, aparecen en esta pantalla principal. Hablando de conectividad, un punto que me gustó muchísimo del BMW i3S es que cuenta con Apple CarPlay, que es el sistema de Apple que te permite conectar tu iPhone con el coche. Y lo que me gustó de esto es que es un sistema completamente inalámbrico, es decir, que una vez que has conectado tu iPhone con el BMW, no hace falta que dejes el iPhone en ningún sitio, no hace falta que lo conectes de ninguna forma, sino que simplemente llevando el móvil en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta, el coche se conectaba automáticamente con él. Y a partir de ese momento, pues tenías acceso a todo tipo de opciones interesantes de tu móvil, como por ejemplo poder escuchar Spotify directamente en el sistema de sonido del BMW o utilizar el navegador Waze del móvil si lo preferías sobre el sistema de GPS integrado del coche. Como punto en contra, eso sí, decir que no tiene Android Auto, es decir, que solo funciona si tienes un iPhone. Aparte de esta pantalla central, que es la que está en el medio del salpicadero, como os comentaba, también cuenta con una pantalla un pelín más pequeñita que está situada justo delante del conductor, detrás del volante. En esta pantalla pequeñita lo que puedes ver es la información básica, todo lo que sea necesario saber mientras estás conduciendo, como por ejemplo velocidad a la que vas, carga de la batería actual y si se está produciendo o no recarga de la batería gracias a la frenada regenerativa del coche. Un tema, por cierto, que os comentaré más adelante con detalle porque también es muy interesante. El volante es relativamente pequeño, la verdad, pero como podéis ver está muy bien surtido de todo tipo de botones y palanquitas con las que controlar no solo funciones del coche como luces o intermitentes, bocina, etcétera, sino también elementos de multimedia y de conectividad. Puedes controlar la reproducción de música o incluso moverte por los menús de la pantalla directamente a través de estos controles en el volante. En general, el interior de este BMW i3S me pareció muy espacioso. Es un coche que engaña a primera vista, porque por fuera lo ves muy compacto, muy reducido, muy pequeñito, pero luego te metes y ves que el espacio la verdad es que está bastante bien aprovechado, da mucha sensación de amplitud y a esto yo creo que ayuda bastante el hecho de que una gran parte de la superficie sea acristalada, no solamente el parabrisas, sino también la parte superior del techo. Los asientos de atrás obviamente son un pelín más estrechos, pero no deja de ser un coche bastante espacioso. Ahora no sé si valdría para una familia, digamos, 2 progenitores, 2 niños, que era una de las preguntas que me hacíais, por cierto, porque si bien el coche es cómodo para 4 personas, el maletero sí que es un pelín reducido, eso hay que decirlo. Este BMW, por supuesto, cuenta con todas las opciones que puedas esperar de un coche de gama alta, porque no lo olvidemos, aunque sea un vehículo eléctrico, sigue siendo un BMW y por tanto es un coche, es un modelo premium. Tienes cosas como navegador integrado, luces LED, climatizador, todo el tema de conectividad que decíamos antes para enlazarlo con tu teléfono móvil. Incluso también cuentas con diferentes modos de conducción, un modo Sport y un modo Eco, según quieras priorizar tener más potencia o ser más cauto con el consumo de batería. Ahora, para mí, lo mejor de conducir un coche eléctrico sigue siendo el silencio. Yo soy una persona que valora mucho el silencio, me molestan en general bastante los ruidos y por eso para mí conducir un coche en el que realmente lo único que oyes es el ruido de las ruedas sobre el asfalto es una sensación muy placentera. Además, no tener el ruido del motor, no tener vibraciones y todo ese tipo de cosas asociadas a un coche de gasolina también te permite disfrutar más de tu música porque no tienes ese constante ronroneo de fondo. Eso sí, una pega que le encuentro es que eso también hace que se oigan bastante más los motores de los coches que te pasan al lado. Recuerdo de hecho el día que lo fui a buscar al concesionario, luego me incorporé a una calle bastante transitada de Barcelona y me sorprendió mucho la cantidad de ruido que hacían los coches que pasaban a mi alrededor
corredor, por los carriles de los lados, porque claro, el mío era completamente silencioso. Ese silencio, junto con la suavidad propia de un motor eléctrico, hace que la experiencia de conducir un vehículo de estas características sea un pelín diferente a la de un coche tradicional de toda la vida con gasolina. Es una conducción, como os decía, más suave, más pausada, también pensada para quienes conducen generalmente con un estilo de previsión, de anticipación. Si por ejemplo tú eres de los que apuran hasta el último momento para frenar o siempre vas a tope de velocidad o cosas así, pues quizás los vehículos eléctricos no estén pensados para ti. Es un vehículo, como decía, pensado para un estilo de conductor previsor, que anticipa enseguida lo que va a suceder en la carretera. Y aquí, por ejemplo, es donde juega un papel muy importante la llamada frenada regenerativa que os comentaba antes. La frenada regenerativa de este BMW i3S y bueno, en general de los coches eléctricos funciona de forma similar a lo que en los coches de gasolina denominamos freno motor, y que se trata pues de que en vez de utilizar el freno directamente, lo único que hagas es simplemente levantar el pie del acelerador. Con esto el propio motor en un coche de gasolina ya aminora la marcha porque dejas de acelerar sin que necesariamente tengas que pisar el freno. Luego, claro está, si necesitas frenar del todo, ya sí que recurres al pedal del freno. En el caso de los coches eléctricos, bueno, al menos de los que he probado yo, ¿no? El Tesla y este BMW, este movimiento, este levantar el pie del acelerador, hace que el vehículo frene mucho más que un coche de gasolina. Se produce realmente una frenada y además en según qué circunstancias ni siquiera llegas a necesitar pisar el pedal de freno. Un ejemplo clásico, llegas a una rotonda, tienes que aminorar un poco la marcha para ver si viene alguien y te puedes incorporar y ves que no viene nadie y puedes seguir tu camino. Bueno, pues este sería un caso clásico de con un coche eléctrico, simplemente levantando ciertos grados el pie del acelerador, frenas el coche, ves que no viene nadie y vuelves a pisarlo cuando te incorporas a la rotonda. En este BMW i3S lo que me sorprendió de la frenada regenerativa era que tenía bastante impacto en la velocidad del vehículo. En cuanto levantabas un poquitín el pie del acelerador, enseguida notabas que reducía velocidad y en algunos casos, si el coche iba a poca velocidad, simplemente con levantar del todo el pie del acelerador sin llegar a pisar el pie del freno, el coche se detenía completamente. Otra ventaja adicional de esto, de este tipo de frenada, es que al utilizarla estás contribuyendo a ahorrar batería y es por eso que se llama regenerativa, porque lo que te permite es generar nueva energía gracias a la inercia del movimiento y con esta energía recargar la batería. De forma que si por ejemplo vas con este BMW por una carretera que es cuesta abajo, en la que lógicamente no tienes que pisar mucho el acelerador, todo este trayecto contribuirá a generar energía con la que recargar la batería. Y lo mismo sucederá cada vez que levantes el pie del acelerador sin llegar a pisar el freno, cuando te aproximas a una rotonda, a un semáforo, a un cruce. Todo este tipo de cosas que normalmente suceden en la conducción en la ciudad contribuirán a que la batería poquito a poquito se vaya recargando. Ojo, no estoy diciendo con esto que no necesites cargar la batería en absoluto, que es un tema del que hablaremos ahora, pero oye, contribuye a ir ganando esos pequeños picos de energía para ayudarte a llegar a tu destino final. Y bien, como os comentaba hace un momento, llegamos al punto más importante, o yo diría que el punto que más dudas y más preguntas genera de los coches eléctricos, y es el tema de la carga. Este modelo en concreto, el BMW i3S, tiene una autonomía de unos 180 kilómetros, que para moverte por ciudad y tal, pues sí, puede estar bien, pero a la que quieres salir algún fin de semana de excursión alrededor, yo personalmente lo veo un poquito escaso. Para cargar este coche tienes dos tipos de conectores, de hecho hay más tipos de conectores, pero este BMW tiene dos, con lo cual puedes utilizar una amplia variedad de cargadores, tanto los que encuentras en la ciudad, gestionados por el ayuntamiento o por empresas privadas, como los que puedes encontrar, pues no sé, en otros sitios como centros comerciales o un parking público, instituciones educativas, etcétera. Ahora, ¿cómo funcionan estos cargadores? Bueno, yo os explico mi experiencia con Barcelona, que es la ciudad donde lo he probado. En este caso, lo que tienes que hacer es gestionar la tramitación de una tarjeta en el Ayuntamiento de Barcelona que te permita utilizar todos los cargadores que están repartidos por la ciudad. Tanto obtener la tarjeta como usar esos cargadores es completamente gratis. Pero sé de otras ciudades, sin ir más lejos, Madrid,
que te cobran tanto por sacarte la tarjeta como por utilizar los puntos de carga que están repartidos por la ciudad. Así que esto pues depende de cómo lo gestione el municipio en el que vivís. Luego ya otro tema aparte son los otros cargadores que podéis encontrar, por ejemplo en un parking público, en una universidad, en una tienda, etc. Aquí hay de todo, los podréis encontrar que son de pago, los podréis encontrar que son gratis, o por ejemplo yo probé uno que estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el campus, y este también necesitaba una tarjeta que tenías que solicitar previamente a la rectoría de la universidad. Así que como veis, aquí hay todo un mundo, la verdad, en el tema de cargadores, y es quizás el punto que más echa para atrás a la gente, que no están muy seguros de una vez tienes el coche eléctrico vas a tener posibilidad de cargarlo con facilidad o no. En mi experiencia personal, la verdad es que os tengo que confesar que ha sido bastante complicado. Por ejemplo, en Barcelona, si bien a la hora de encontrar un punto de carga es relativamente fácil, hay muchos factores que pueden poner en riesgo el que puedas o no puedas cargar tu coche. Es fácil porque sin ir más lejos puedes ir a la web del Ayuntamiento de Barcelona, hacer una búsqueda y obtener un listado de todos los puntos de carga disponibles en la ciudad, con su calle completa y su ubicación en un mapa, de forma que lo puedas encontrar enseguida. Luego también tienes aplicaciones para el móvil, por ejemplo Electromaps es una aplicación que va súper bien, es la que yo he utilizado, y es una especie de GPS con una base de datos muy completa, con un montón de puntos de carga de toda España. Pero claro, a partir de aquí tienes otra serie de factores de riesgo, como decía antes, que puede que te impidan cargar tu coche. Cosas como por ejemplo que tú llegues con tu coche y ya estén ocupados todos los huecos de carga, a veces incluso por coches que no son eléctricos, o que simplemente el cargador en sí no funcione, que de estos también me he encontrado. Esto te puede acabar provocando lo que los americanos llaman range anxiety, que es un poco la ansiedad que te genera el no saber si tu coche va a tener suficiente autonomía para llegar al sitio al que te quieres desplazar. Por lo que hoy en día, según la experiencia que yo he tenido con este coche, la verdad es que no recomendaría comprar un coche eléctrico a menos que os instaléis un punto de carga en vuestra casa, porque esto ya cambia totalmente la película. Teniendo un punto de carga instalado en el garaje de vuestra casa, tenéis la seguridad de que habrá un sitio siempre libre para vosotros, para cargar vuestro coche y que funcionará sin problemas. Obviamente yo para probar este coche durante un fin de semana no me lo he instalado en mi casa, claro está, pero me he documentado un poquito para contaros cómo va el tema este. Bien, por lo general, un punto de carga instalado en el garaje de vuestra casa, ya sea una casa individual o un piso con un garaje compartido entre todos los vecinos, cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. Otra cosa es que habitualmente los concesionarios, cuando tú compras un coche eléctrico, pues tengan alguna oferta especial en la que incluyan la instalación de ese punto de carga. Otro tema interesante es que no tienes que pedir permiso para hacer esa obra, ni siquiera en un garaje compartido con más vecinos. Lo único que tienes que hacer es informar al presidente de la comunidad por escrito de que vas a hacer esa obra, pero como es tu plaza, tú puedes instalar tu punto de carga sin tener que pedir permiso a nadie. Y de la gente que tiene ya esos puntos de carga instalados en su garaje para su coche eléctrico, he oído decir en general que no hace falta contratar más potencia, que el tiempo de carga suele estar entre unas 8 o 10 horas con uno de estos puntos de carga y que el precio suele rondar 1,20 € por cada 100 kilómetros. Estos son números, como os digo, que he obtenido de investigar un poquito sobre el tema en internet porque yo no lo he podido experimentar. No tengo un cargador en mi casa para coches eléctricos, pero son cifras bastante repetidas entre gente que sí que tiene esta experiencia. Otra cosa, por supuesto, es que tú vayas con tu BMW i3S y te encuentres un cargador de estos de carga rápida, en cuyo caso podemos tener el coche completamente cargado en menos de una hora. Lógicamente uno tiene que hacer sus propios cálculos antes de comprarse un coche eléctrico para saber si le sale a cuenta. Los coches eléctricos en general son más caros que los coches de gasolina, pero cargarlos de energía con electricidad sale en términos generales más barato que cargarlos de gasolina, sobre todo si cuentas con tarifas especiales de luz, tarifas valle o tarifas nocturnas en las que el precio del kilovatio hora es todavía menor que de forma normal. Pero como digo, es un cálculo que cada uno tiene que hacer por sí mismo, porque no solo depende de cuánto te cueste el coche y de cuánto pagues el kilovatio hora de luz, sino también del uso que vas a hacer del coche, de cuántos kilómetros al año le vas a hacer. Tampoco hay que olvidar detalles importantes como por ejemplo que a los coches eléctricos no hay que cambiarles el aceite o la correa de distribución o cosas así porque simplemente no tienen,
También el hecho de que si vives en una gran ciudad con zonas de aparcamiento regulado, a ti te saldrán gratis por tener un coche eléctrico. Y también otras ventajas como que pagas menos impuesto de matriculación y de circulación y que también puedes utilizar el carril Busbao de algunas ciudades. En general, conducir un coche eléctrico es un poco cambiar la mentalidad en cuanto al uso y a la manutención de los coches, de los vehículos. Es un poco lo que os comentaba antes, un estilo de conducción basado en la anticipación, en la previsión, para aprovechar todo el tema de la frenada regenerativa, y al mismo tiempo es una experiencia diferente, sobre todo por la ausencia total de ruidos y de vibraciones. La verdad es que a mí en ese sentido me gusta mucho. Por otro lado, es un tipo de vehículo que requiere que estés atento al tema de autonomía y cargadores. Quiero decir, si tú eres el típico despistado al que el móvil siempre se le acaba quedando al cero porque se te olvida cargarlo o porque te dejas el cargador en casa y estás en la oficina, etcétera, quizás este tipo de coches no sea muy adecuado para ti. A modo de resumen, la experiencia de conducir un coche eléctrico es muy buena, a mí me encanta, los que he probado al menos de momento, pero hoy en día comprárselo es solamente práctico y recomendable si haciendo números te sale a cuenta y si por supuesto tienes un punto de carga en casa. Esto para mí es un punto imprescindible y nunca mejor dicho lo de punto. Y por último, antes de acabar el vídeo, comentaros que el precio de este BMW i3S actualmente ronda los 39.000 euros en España, pero esto sin contar los posibles descuentos, ofertas o incluso ayudas del gobierno que haya para la adquisición de coches eléctricos. Y hasta aquí este vídeo con mi experiencia conduciendo un BMW i3S. Espero que te haya resultado interesante y que te haya contribuido a aclarar algunas dudas y preguntas que puedas tener sobre los coches eléctricos. Si te ha gustado este vídeo, hazme un like. Y como decía al principio, si quieres aprender más sobre tecnología cada semana y sacarle todo el partido a tus gadgets y aplicaciones favoritas, suscríbete al canal y recomienda mi contenido a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.